y amén. Estamos entrando en la parte final de una serie que iniciamos en el mes de septiembre, que hemos titulado, como ves en pantalla, Constructores de Legado, ¿verdad? Hemos estado hablando de legado, hemos estado recordando que legado es una herencia que dejamos, pero no material, realmente es más que material, es una herencia cultural, espiritual, emocional que dejamos a nuestras generaciones. Y los últimos 2 fines de semana hemos estado compartiendo esto, entendiendo la importancia de nuestro estilo de vida y de cómo nosotros marcamos un camino para las siguientes generaciones. Y vale la pena recordarlo brevemente, recordar que cuando pensamos en un legado, todos nosotros hemos recibido un legado y estamos dejando un legado, sin importar la edad que tengas, sin importar si ya eres papá o mamá o apenas estás en el colegio o en la universidad. Tú has recibido un legado de tus tatarabuelos, bisabuelos, abuelos, papás, ¿verdad? Pero también estás construyendo un legado para las generaciones que vendrán de ti. Así que necesitamos venir y construir entonces y entender cómo Dios se mueve y cuál es el plan de Dios en esto. Ahora, como iglesia, nosotros estamos pasando un momento especial, no tan fácil, pero donde se hace muy evidente el tema del legado. Con la partida de nuestro pastor Yamil, ¿verdad? A la presencia del Señor, se ha hecho muy evidente lo que es un legado y era algo que Dios colocaba en nuestro corazón, y por eso hemos estado hablando estos días. También en las lecciones de célula hemos estado hablando sobre legado en esta serie de constructores de legado, y se ha hecho muy evidente la labor que el Señor ha hecho a través del pastor Yamil, de la pastora Florecita, como pareja, como nuestro Abraham y Sara, que decíamos días atrás que el Señor levantó hace muchos años para iniciar la tarea de la iglesia. Y hoy día tú y yo disfrutamos de un legado que ellos han trabajado. Amén. Ahora nuestro pastor terminó su carrera, está en los brazos del Señor, pero la carrera continúa y el legado continúa. Y ahora nos corresponde a nosotros seguir adelante con lo que hemos recibido. Y cuando tú miras la Biblia y te das cuenta del plan de Dios, el plan de Dios siempre se trató de un legado. Dios siempre, desde la creación, cuando Dios puso a Adán y Eva, les entregó algo, ¿verdad? A administrar. Les entregó un legado que fue el planeta, la creación. Les dijo: administrenlo, sojúzguenlo, vivan allí. Y Dios estaba dejando un legado. Y hemos hablado de cómo construir un legado, ¿verdad? Cómo podemos nosotros afrontar el futuro y también soltar el pasado en lo que no es. Y quiero solamente, a manera de pequeño repaso, recordar 4 cosas que en los últimos 2 fines de semana hemos compartido. Lo hemos compartido, Joanita compartió hace 8 días, yo estuve compartiendo hace 15 días, y mencionábamos entre esas 2 prédicas que si tú no las has visto o no pudiste venir los últimos 2 fines de semana, entra a nuestro canal de YouTube, ahí están esas prédicas. Te animo a que las veas para que puedas sumergirte en la esencia de esta serie, Constructores de Legado, que estamos de hecho basados en un texto en Salmo 71, 18, que dice: permíteme proclamar tu poder a esta nueva generación, tus milagros poderosos a todos los que vienen después de mí. Y ese debe ser un anhelo, y entender que es un estilo de vida. El estilo de vida del cristiano es dejar legado, es compartir una herencia, es compartir el evangelio, es preparar el camino para otros, y así debemos entenderlo. Y en esa construcción de legado, porque por eso la imagen, ¿verdad? Un atleta que tiene un testigo, ese palito que él tiene en la mano es un testigo o una posta que se entrega al siguiente corredor en una carrera de relevos. Todos las hemos visto, ¿cierto? Ya hemos dado el ejemplo. Y la clave en esa carrera es entregar bien el testigo, ¿verdad? Si se cae el testigo, queda eliminado el equipo. Entonces, esa es la parte clave. Todos un día en nuestra vida tendremos que entregar a la siguiente generación ese legado, ese testigo. ¿Cómo lo hacemos y cómo construimos? Solo menciono 4 cosas que ya dijimos en las 2 prédicas anteriores.
Si puedes tomar nota y profundízalas viendo la prédica en el canal de YouTube. La mía hace 15 días y la pastora Joanita compartió hace 8 días. Estos 4 temas los hemos compartido. Uno, si tú quieres construir un legado, debes escuchar el llamado de Dios y ser obediente. Como Abraham, Dios lo llamó y le dijo, sal de donde estás, te voy a llevar a otra tierra. Él oyó y obedeció. Así empieza un legado, ¿verdad? Empiezas a construir un legado cuando escuchas y obedeces a Dios. Lo segundo que dijimos, define tu identidad en Dios, ¿verdad? Dios a Abraham le dijo, él era un hombre viejito, su esposa estéril y parecía no tener descendencia, pero Dios le cambió su identidad y le cambió el nombre. Le dijo, ya no serás Abraham, sino serás Abraham. Tú y yo construimos un legado cuando definimos nuestra identidad en Dios. No es quien crees que eres quien Dios dice que tú eres y debes creer eso, ¿verdad? Y eso te va a ayudar a ir a lo tercero y es soltar el dolor del pasado, que lo compartía la pastora Joanita hace 8 días, ¿verdad? Soltar el dolor del pasado, esa mala herencia que pudimos recibir de nuestros abuelos de vicios y eso tienes que cortarlo en el nombre de Jesús y empezar a construir una nueva historia, que es lo cuarto, ¿verdad? Que hemos mencionado. Escribe una nueva historia con Dios. Suelta el pasado y asume una nueva historia en Dios. Dios tiene algo nuevo para ti, ¿verdad? La última canción o una de las que ministramos o ministró el equipo de alabanza esta mañana decía eso, algo nuevo empezó. En Cristo todas las cosas son hechas nuevas. Entonces tú puedes dejar de adolecerte de lo que me pasó, lo que me hicieron. Es que mi abuelo, mi bisabuelo vivía así, todos en mi familia somos así, todos tenemos lo mismo, todos hacemos lo mismo, siempre hemos sido así. Escribe una nueva historia en Dios, ¿verdad? Eso implica anclarte a Dios. Y yo quiero hoy sumar 2 aspectos más que nos ayudan a construir un legado y a dejar un camino abierto para las siguientes generaciones. Quiérelo o no, estás dejando un legado, bueno o malo, según tu manera de vivir, según la manera como tú vivas tu vida en Dios, estarás dejando un camino, bueno o malo, para las siguientes generaciones, ¿verdad? Y necesitamos por eso ser constructores de legado. La vida no se nos puede pasar pensando solamente en nosotros y en nuestros sueños, sino que realmente la vida se disfruta cuando tú estás pensando en que lo que tú haces está abriendo camino para otros, ¿verdad? No hay satisfacción mayor que esa. Y quiero que anotes 2 cosas esta mañana entrando en la prédica, que le coloqué un título, y es la persistencia que produce un legado. La persistencia que produce un legado. Si hay algo que nos va a ayudar a construir legado, es persistir. No es fácil construir legado. No es fácil. No es fácil abrir un camino para la siguiente generación. Implica persistencia. Cuando tú piensas en la palabra persistencia, entiendes que es algo que se mantiene, que no es algo emocional, que no es algo que está según la temporada, si llueve o no llueve, si hace sol o no, sino que llueva, truene o relampaguee, ahí está, ¿verdad? Se mantiene, permanece. Y la única manera de construir legado es precisamente la persistencia. Y tenemos un buen ejemplo como casa, como iglesia Filadelfia en Tunja, y es la persistencia de nuestros pastores por más de 45 años en servir a Dios y hacer la tarea que Dios les encomendó en Tunja. Días difíciles tuvieron, seguramente muchos momentos donde quisieron haber tirado la toalla, donde quisieron haber dicho, no, ya nos cansamos, como que no funciona, como que no nos prestan atención, como que, ¿verdad? Pero sin embargo, ¿qué hicieron? Persistieron. Ahora, Dios es el persistente por excelencia. Por excelencia, Dios ha persistido. Por eso tenemos el legado del Evangelio, porque Dios persistió. Yo quiero que tú pienses en el Edén. El Señor creó al hombre, a la mujer, todo perfecto. Estaban en el paraíso y Adán y Eva la embarraron, ¿verdad? No confiaron en Dios, pecaron, desobedecieron. El Señor había podido decir, no, ya que, y acabar con todo, pero persistió. El Señor persistió y luego siguió con Noé, ¿verdad? Y dio una nueva oportunidad, persistió.
¿verdad? Y todos conocemos la historia. Y luego de Noé vuelve la gente a desviarse del propósito, pero Dios insiste y Dios persiste. Y entonces Dios levanta a Abraham para levantar un pueblo nuevo y trabajar a través de ese pueblo a restaurar todas las cosas. Y trabaja en Abraham y luego en Isaac y luego en Jacob y luego hasta llegar a nosotros. Dios es un Dios que persiste. Dile a la persona a tu lado, Dios es persistente, ¿verdad? Y gracias a que Dios es persistente, Él ha podido dejar un legado, ¿verdad? Tenemos un legado de parte de Dios. Tal vez si piensas en tu historia familiar, alguno, tal vez tus papás, en el caso de, pues todos hemos tenido aquí papá y mamá, ¿verdad? Y si la historia ha sido buena y has tenido padres responsables, no perfectos, porque ninguno somos perfectos, pero padres que han sido responsables, gracias a la persistencia de tus papás, su responsabilidad en el trabajo, hoy tú tienes un legado. La persistencia construye legado, nunca la intermitencia, ¿verdad? Nadie recibe una media medalla por correr media carrera, ¿cierto? Tú nunca vas a llegar a ver a ningún atleta llegar allá donde los jueces y decir, mira, me cansé pero corrí media maratón, ¿me das media medalla? ¿Se la darían? No, no le dan media medalla al que corre media carrera, ¿verdad? Le dan al que termina la carrera, ¿cierto? Al que persiste. Y quiero que después de esos 4 aspectos que ya mencioné, escucha el llamado de Dios, sé obediente, define tu identidad en Dios, suelta el dolor del pasado y escribe una nueva historia con Dios. Quiero sumarle 2 más. La primera que quiero mencionar, que sería como la quinta en la serie, pero la primera esta mañana es: aférrese a una promesa que lo impulse hacia el futuro. Si queremos persistir, si hay algo que te va a ayudar a persistir en dejar un legado, es aferrarnos a una promesa que nos impulse, porque todos tenemos temporadas donde queremos tirar la toalla, ¿verdad? Entonces necesitamos tener un ancla, algo que nos recuerde, que nos impulse, que nos revitalice. ¿Y qué es lo que nos puede revitalizar y ayudar a persistir? Las promesas de Dios. Dios ha prometido. Dios ha prometido. Dios es un Dios de promesas, Dios es un Dios de pactos. Y si Dios ha prometido algo, ¿qué dice la Biblia cuando Dios promete algo? Que Dios no es ¿qué? Un hombre para mentir, ¿verdad? Ni hijo de hombre para arrepentirse. Y dice el texto, si Él lo dijo, ¿qué? Él lo hará, ¿verdad? Así que Dios es un Dios que cumple promesas. Cuando tú y yo estamos enfocados, después de entender esto, ok, hemos recibido un legado y tenemos que dejar un legado. Va a requerir de nosotros la determinación de persistir, porque no es fácil, es abrir camino. Legado es abrir camino a los que vienen detrás de mí. Y abrir monte no es fácil, ¿cierto? Abrir camino no es fácil. Estás enfrentando retos, dificultades, situaciones, y cuando vienen los días difíciles y tu corazón quiere desmayar y decir, no, pero este chino no se va a arreglar, pero mi matrimonio no tiene futuro, pero esta situación que vivo en mi vida interior, yo como que nunca voy a poder soltar esta tristeza, esta depresión, lo que sea, el Señor nos invita a aferrarnos a las promesas de Dios. Debemos tener una promesa en nuestro corazón que marque tu vida y marque la vida de tu familia, ¿verdad? La vida de tus generaciones, que tú se la puedas recordar cuando tus hijos vengan, cuando tu esposo, tu esposa, tu hermano, tu papá venga queriendo tirar la toalla, que tú puedas sacar esa promesa de la bolsa, ponerla sobre la mesa y decir, papá, esposa, hijo, mira, Dios nos dijo esto. Amén. Nosotros tenemos una promesa en esta casa que el Señor les dio a nuestros pastores cuando iniciaron su ministerio, cuando el Señor los llamó, y es aquella promesa que está en Apocalipsis que dice, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Esa fue una promesa que capturó el corazón de nuestros pastores. Y por eso el lema de la iglesia Filadelfia en Tunja es una puerta abierta a una nueva vida. Esa puerta es Jesús, pero viene de esa promesa. Y yo recuerdo que cuando a mi papá le cerraban la puerta en la cárcel, porque los directores decían, no queremos que vengan ya más los cristianos aquí o los evangélicos a traer ese mensaje, y le cerraban la puerta, mi papá siempre declaraba esa promesa y decía, Dios me abrió la puerta, solo Él la puede cerrar, no lo cerrará un director.
¿verdad? Y cuando los directores le cerraban esa promesa, esa puerta, la puerta a entrar a la cárcel, en algún momento mi papá no se estresaba. Mi papá se aferraba a la promesa. Y en esa promesa él decía, Dios me dijo, he puesto una puerta abierta delante de ti, la cual nadie puede cerrar. Mi papá se relajaba. ¿Y qué pasaba? Pasaban unas semanas y los mismos prisioneros, los internos, empezaban a reclamarle al director y a enviar cartas al Ministerio de Justicia pidiendo que la confraternidad entrara a la cárcel, que le habían cerrado las puertas y exigiendo. Y ahí con el corazón ahí medio agachado, ¿verdad? Y tenía que llamar al director ahí achantado a mi papá y decirle, Pastor Yamil, que venga, que es que me ordenan que usted debe entrar otra vez, ¿verdad? Una promesa. Las promesas de Dios se cumplen. Amén. Y tú debes aferrarte a las promesas de Dios. Cuando tu hijo venga deprimido, triste, preocupado, enfrentando un reto y dice, papi, yo creo que no puedo, papi, mami, yo creo que esto, saca esa promesa que Dios le dio a tu familia y dile, hijo, Dios dijo esto y vamos a creer esto que Dios dijo. Amén. Vamos a aferrarnos a eso. Vamos a orar sobre esta promesa. Esto nos ayuda a construir destino. Y yo estos días leyendo Génesis precisamente, que estamos leyendo en el tiempo con Dios, que me entero que ya no va a ser más digital, ¿verdad? Pues eso fue la noticia que nos dieron. Entonces envíen cartas a Durano Latino y digan, por favor, queremos que también sea digital, aunque está el físico, ¿verdad? Pero no, el digital surgió por la pandemia, porque antes no era digital, surgió por la pandemia, pero es una buena alternativa. Nosotros compramos el digital, pero me entero que ya no va a ser más físico, así que, perdón, más digital, sino físico, pero bueno, vamos a averiguar bien, pero estoy buscando una promesa para eso. Pero leyendo el tiempo con Dios, estamos leyendo Génesis todas estas semanas y me encuentro con algo bien lindo y es Dios, ya pasamos la historia de Abraham, ahora estamos con Isaac, ¿verdad? Y ya casi estamos entrando a Jacob. De hecho, estos días estamos leyendo ahí el tema de Isaac, perdón, de Jacob y Esaú, ¿verdad? Una historia bien interesante entre estos dos hermanos que estamos leyendo hoy. Precisamente ahí estaba metido en problema Jacob y Esaú, ¿verdad? Por el tema de la primogenitura y la bendición de Isaac. Pero me encuentro yo que luego de que muere Abraham, Dios sigue con Isaac y en Génesis 26, 23 al 24 está este verso. Léelo conmigo si puedes, está en pantalla. Abre también tu Biblia, espero estés tomando nota. Pero dice así: de allí Isaac se mudó a Beerseba, donde el Señor se le apareció la noche de su llegada. Yo soy el Dios de tu padre Abraham, dijo, no tengas miedo porque yo estoy contigo y te bendeciré. Multiplicaré a tus descendientes y se convertirán en una gran nación. Lo haré a causa de la promesa que hice a Abraham, mi siervo. Y sabes, si nos llamó la atención cuando leíamos con mi esposa temprano el tiempo con Dios estos días, me llamaba la atención cómo el Señor viene y vuelve y le recuerda, y eso nos enseñaba el tiempo con Dios. Dios nos está recordando las promesas porque nosotros tendemos a olvidarnos de las promesas de Dios. Tendemos a olvidarnos de las cosas que Dios nos promete en medio del corre diario, en medio de la rutina de la vida, ¿verdad? Se nos olvidan las promesas y Dios las recuerda, porque cuando leo estas palabras, inmediatamente dije, yo ya he leído esto ¿dónde? Y me devolví, claro, Dios se lo dijo a Abraham por lo menos unas 3 veces antes, ¿verdad? Y aquí vuelve y se lo repite a Isaac. Dios vuelve y repite la promesa. ¿Por qué? Porque necesitaba que Isaac tuviera una promesa a la cual aferrarse cuando quisiera tirar la toalla, cuando estuviera a punto de tomar una mala decisión que tal vez desviara el propósito y el plan de Dios. Dios viene y le recuerda la promesa. Y me llama la atención que dice que el Señor se le apareció a Isaac. Ya Dios había tenido un encuentro con Abraham, ¿verdad? Ahora Isaac necesitaba también un encuentro con Dios, el Dios que su padre conoció. Y esto es otro tip que nos ayuda a construir legados. Si tu papá, tu mamá es cristiano y te traen a la iglesia y vienen contigo a la iglesia, ellos tal vez ya han tenido un encuentro con Dios. Pero tú necesitas encontrarte también con Dios, ¿me hago entender? No puedes decir, bueno, sí, ya mis papás se encontraron con Dios y ahí yo voy detrás de ellos. No, tú necesitas encontrarte con Dios, porque Dios no tiene nietos, ¿cierto? Dios tiene hijos, Dios tiene hijos. Entonces,
Tenemos que buscar un encuentro con Dios. No puedes decir, bueno, sí, ya mis papás, ¿verdad? O sea, yo como nosotros como hijos del pastor Yamil, la pastora Florecita, no podemos decir, sí, ya ellos tuvieron ese encuentro con Dios, ahí estamos nosotros. No, cada uno de nosotros como hijos, los nietos de nuestros padres necesitan tener un encuentro personal con Dios. Isaac se encontró, Dios salió al encuentro de Isaac, dice que se le apareció de noche, tuvo un encuentro. Y en ese encuentro Dios le recordó y le repitió la promesa. Yo creo que Dios estaba dándole una promesa o recordándole la misma promesa de su padre, Abraham, para que tuviera que aferrarse porque esa promesa lo impulsaba hacia el futuro. Las promesas de Dios están ahí no solamente para que queden impresas en una hoja. Tú tienes que leerlas. Tienes que ir a la Biblia. Yo espero tú leas la Biblia. Te hemos lanzado el desafío. Lee la Biblia a diario. Acércate a la Biblia. Ahí están las promesas de Dios. ¿Sabes? ¿Tú te acuerdas que cuando Dios le dio la promesa a Abraham, le dijo, sal y mira las estrellas del cielo? Él todavía no tenía hijos, pero ya era abuelito y su esposa abuelita y estéril. Pero Dios le dijo, mira las estrellas del cielo porque así como son incontables, así será tu descendencia. Y yo creo que cuando Abraham tenía esos momentos difíciles y quería tirar la toalla y pasaba el tiempo y nada ocurría, tal vez él salía de su tienda y miraba en las noches de nuevo el cielo. Y recordaba la promesa al ver las estrellas y decía, pero es verdad, Dios dijo que mi descendencia sería como las estrellas del cielo. Y eso volvía a traerle impulso a Abraham, amén. Y sin duda Dios está haciendo lo mismo con Isaac y le está enseñando y le está diciendo, mira, la promesa que le di a tu papá está vigente. Yo estoy contigo, te bendeciré, multiplicaré tus descendientes, se convertirán en una gran nación. Y cuando Isaac, tenía alguna lucha o estaba bajo de nota, tal vez lo que Dios esperaba es que él se aferrara a la promesa y dijera, pero Dios ha prometido que de nosotros saldrá una gran nación. ¿Cuál es la promesa a la que puedes aferrarte como persona, como familia? Y que en los momentos de tormenta y de dificultad puedes sacar y poner sobre la mesa y decir, es verdad que estamos en medio de una tormenta, pero Dios prometió esto. Y que la saques de la bolsa y la pongas ahí y leerla y orarla y creerla te lleve a tomar un impulso. Amén. A tomar un impulso, a creer que es verdad, que Dios cumple sus promesas. Cuando veas a tu hijo alejándose de Dios y cuando sientas que está alejándose de Dios, en vez de llenarte de temor, saca la promesa de Dios, Señor, pero tu palabra dice que seré salvo yo y mi casa. Y empieza a orar y toma ánimo y ora por tus hijos y bendícelos y rodéalos y pide al Señor sabiduría para construir una relación con ellos, acercarte a ellos. Pero aférrate a la promesa cuando veas tu matrimonio en crisis, cuando veas a tus hijos tal vez también en momentos difíciles y tomando malas decisiones en la vida. Lo que tenemos que sacar a flote es las promesas de Dios, porque las promesas nos impulsan a salir adelante. Estos días de luto para nosotros como familia y como iglesia, cuando hay días donde me siento, cuando empiezo a sentir mucha tristeza ante la partida de mi papi, hay algo que hago y es recordar dónde está él, dónde está. Y sabes que me ayuda, miro la caricatura, esta que Edison hizo, de mi papi siendo recibido en el cielo. Y recuerdo la promesa del Señor que Él dijo en Juan 11, cuando estaba frente a la tumba de Lázaro, y dice, todo aquel que cree en mí nunca morirá, ¿verdad? No morirá. Y trae su esperanza a mi corazón. Digo, cierto, nuestro pastor está bien, está en el cielo. Y eso trae ánimo, amén. Ahora, ¿de dónde sale eso? De la palabra. Entonces, ¿qué hay que hacer? Lee la palabra, acércate a la palabra, lee la palabra, está llena de promesas. Dios te nutre con la palabra, te inspira. Tienes que aferrarte. ¿Quieres construir un legado? Mira, construir legado no es fácil. Hay momentos difíciles, hay momentos de batalla, pero necesitas aferrarte a una promesa. Y esta iglesia tiene una promesa. He puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Y creo que podremos avanzar más gracias al legado que nos han dejado nuestros pastores. Amén.
Y tus hijos pueden avanzar gracias al legado que tú estás dejando. Y cuando los veas ir hacia otro lado, en vez de desesperarte, saca la promesa, aférrate a ella, porque si Dios lo prometió, Él lo hará. Amén. Y aferrarte a la promesa no es solo algo emocional, te lleva a obedecer. Aferrarte a la promesa te lleva a obedecer, te lleva a persistir, seguir ahí orando, compartiendo la palabra, haciendo lo que tienes que hacer, hablando, estorbando el pecado de tus hijos, hablando a tu cónyuge, hablando a tus generaciones, a tus discípulos, hablándoles la verdad de Dios, porque hay una promesa, la palabra se cumplirá. Al final de la historia todo saldrá bien. Ya lo vemos, ya la historia fue escrita y la conocemos. Sabemos cómo termina todo. Así que vea la palabra, aférrate a una promesa. Dios lo recordó varias veces a Isaac para que no se le olvidara. Pero como somos olvidadizos, olvidamos esas promesas. Pero aquí te dejo una promesa del Señor, porque ese es Dios. En Isaías 43, versos 1 a 2, el Señor le dice al pueblo de Israel y le está hablando a ese pueblo que nació de Jacob. Y dice Isaías 43, 1, 2. Si lo puedes leer conmigo, mira lo que dice. Pero ahora, oh Jacob, escucha al Señor quien te creó. Oh Israel, el que te formó, dice: no tengas miedo, porque he pagado tu rescate. Te he llamado por tu nombre, eres mío. Cuando pases por aguas profundas, yo estaré contigo. Cuando pases por ríos de dificultad, no te ahogarás. Cuando pases por el fuego de la opresión, no te quemarás. Las llamas no arderán en ti. Puedes subrayar ese verso en tu Biblia. Y cuando haya momentos de querer tirar la toalla, puedes sacarlo y ponerlo de nuevo sobre la mesa y aferrarte y decir: Dios ha prometido estar conmigo, aunque haya problemas, cuando esté como con el agua al cuello, cuando esté revolcado por un río de dificultad, cuando pase por el fuego de la opresión. Dios ha prometido estar conmigo. No me ahogaré, no moriré, no me quemaré. ¿Puedes creer eso? ¿Puedes creer eso? ¿Verdad? Dale un aplauso al Señor. Son promesas. No podemos construir un legado a menos que creamos en Dios, porque nuestro legado es más grande que nosotros mismos, ¿verdad? Es más grande que nuestra propia capacidad. El legado al que Dios nos llama es más grande que nuestra propia capacidad. Entonces tenemos que aferrarnos a algo que va más allá de nosotros, más allá de nuestro estado de ánimo, más allá de nuestras fuerzas humanas. Y si hay algo más grande que tenemos, es las promesas de Dios, porque Él lo prometió y lo cumplirá. Amén. Él lo hará. Y déjame decirte una sexta, o sea, segunda de este mensaje, pero sexta de toda esta serie de construir un legado, de ser un constructor de legado. Y la puse así: viva intencionalmente transmitiendo la promesa. Entonces yo me aferro a la promesa, la creo en medio de la dificultad, me aferro a ella, pero la construcción del legado implica que yo la transmita a mis generaciones de manera intencional. Y aquí volvemos al versículo que es lema de esta serie, porque habla de esa intencionalidad. Es transmitir la promesa. No solamente la creo, sino yo trabajo para transmitirla a mis generaciones. Y en el Salmo 71, 18 lo dice de esta manera. Dice: ahora que estoy viejo y canoso, no me abandones, oh Dios. Permíteme proclamar tu poder a esta nueva generación, tus milagros poderosos a todos los que vienen después de mí. Piensa en esta frase, en el salmista. El salmista ya nos deja ver que ya está entrado en años, ¿verdad? No es un joven, es una persona mayor. Pero no está diciendo: ahora que estoy viejo y canoso, que nadie me moleste, quiero quedarme en mi mecedora, ahí tomando café y que nadie me moleste porque ya trabajé toda la vida, ya no quiero hacer nada más. ¿Dice eso el verso? No. Dice que ahora que estoy viejo y canoso, le pide ayuda a Dios y le dice: Señor, ayúdame, no me abandones, porque quiero. Y dice: permíteme proclamar a esta nueva generación. Él está diciendo: voy a ser intencional y voy a empezar a trabajar para dejar ese legado a mis nietos, mis bisnietos, a mis generaciones, ¿verdad? Le pide ayuda a Dios, pero dice, no dice que se va a quedar quieto, dice que va a empezar a trabajar para que proclamar el poder de Dios a esa generación y mostrar los milagros poderosos a todos los que vienen después de él. Eso se llama intencionalidad, ¿cierto? Y tenemos que ser intencionales. Mira, nosotros como cristianos
Tenemos que dejar un legado en nuestra ciudad, en nuestra sociedad, porque tenemos el Evangelio, tenemos a Jesús, es la verdad, Él es la verdad. Y nadie más tiene la oportunidad de tener esa verdad sino los cristianos, los que hemos seguido a Jesús y le hemos aceptado como Señor y Salvador. Y debemos ser intencionales en transmitir la promesa de Dios, en transmitir el legado. Necesitamos hacerlo. Tenemos que tomar nuestras familias y proyectarlas hacia el futuro. Tenemos que contarles a ellos lo que Dios hará, así como lo hizo en el pasado. Yo les decía la vez pasada, piedras de testimonio, cuéntales lo que Dios hizo en el pasado, pero también muéstrales una visión del futuro. Muéstrales lo que Dios puede hacer en ellos y a través de ellos según esa promesa que Él nos dio. Tienes que darles esperanza, porque cuando miramos hacia adelante, realmente en lo humano, ¿tú ves el tema fácil o difícil? Difícil. Si tú lo ves en lo humano y miras hacia adelante, tal vez terminamos diciendo lo que todos dicen, no, eso en el futuro, eso para qué tener hijos no, cada vez el mundo va a estar más complejo, ¿cierto? Y ahí nos frenaríamos. Pero eso no hace un constructor de legado. Un constructor que transmite un legado de manera intencional proyecta a su familia en el futuro y le recuerda, mira, tú eres bendición de Dios. Dios te quiere usar. Dios te puede llevar más allá. Aquello que estás haciendo, aquella carrera que estás estudiando, Dios te puede usar para esto. No te preocupes. Yo lo decía prédicas pasadas. No te preocupes si todos en esa carrera están desempleados. Tú eres hijo de Dios. Tú tienes una promesa de Dios. Tienes un legado. Dios te puede usar. O sea, proyéctalos al futuro y en vez de consentirles como la falta de fe, ¿cierto? Como, no, papi, es que yo creo que no puedo. Sí, mijito, venga para acá. Sí, es muy difícil, no se puede. No, usted no puede hacer eso. Usted tiene que sacar la promesa y transmitírsela y hablarle que usted y mostrarle cómo Dios ha determinado hacer algo con su familia, hacer algo con usted, hacer algo con sus hijos. Dios lo determinó. Y usted tiene que creerlo y establecerlo y creer que puede usted impulsar a sus hijos, no basados en ojalá te vaya bien, ojalá puedas, no, sino en una promesa. Claro que podrás, porque aquí hay una promesa de Dios que tú tienes que creer. Yo quiero que tú pienses un poco cómo sueñas ver a tus generaciones futuras. Que pienses un momentito cómo sueñas ver a esos herederos tuyos de tu legado. ¿Cómo imaginas ver a tus hijos en el futuro, a tus nietos en el futuro? ¿Cómo sueñas verlos? Suéñalos basados en la promesa de Dios. Suéñalos y cuéntales y diles y compárteles y pon la palabra. Mira, por eso está escrito en Deuteronomio 6 cuando dice, háblales en el camino, háblales a tus hijos. ¿Te acuerdas que dice que la palabra la transmitamos, la pongamos en las puertas, en las paredes de la casa? Les digamos a nuestros hijos al levantarse, al acostarse. ¿Qué crees que está diciendo? Está diciendo, tienes que compartirles a ellos de manera intencional la promesa para que ellos tengan también un asidero al cual andar, al cual caminar. Amén. Hay que hacerlo, tenemos que creerlo. Esto es sobrenatural, pero Dios lo hace porque esto se transmite. El Salmo 22, 30 al 31, que puede ser una promesa que puedes empezar a orar sobre tus hijos y sobre tus generaciones. Y hablo también de tus discípulos, ¿verdad? No solamente hijos físicos, sino sobre tus discípulos también. Salmos 22, 30, 31 dice así. Dice, nuestros hijos también los servirán. Las generaciones futuras oirán de las maravillas del Señor. A los que aún no han nacido les contarán de sus actos de justicia. Ellos oirán de todo lo que Él ha hecho. Tremendo verso, ¿verdad? Anótalo allí y puede ser algo que tú ores sobre tus hijos. Es más, cuando quedes en embarazo, ¿verdad? Si alguna enfrenta un embarazo en los próximos días, semanas, meses, años, cuando sea el momento, ese puede ser una oración sobre tu bebé, ¿verdad? Porque está diciendo, nuestros hijos también lo servirán. Así que saque esa promesa cuando usted vea a su hijo ahí queriendo ir de mala gana a la iglesia o diciéndole, mami, yo hoy no quiero ir, es que no sé qué. Y lo veas ahí entrar como en esas etapas que a veces entramos todos. Entonces usted empieza a orar, Señor, nuestros hijos
también te servirán. Mis generaciones futuras van a oír de tus maravillas, Señor. Padre, a los que aún no han nacido, o sea, mis nietos, bisnietos, tataranietos, se les contará de tus actos de justicia y ellos oirán de todo lo que tú has hecho, Señor. Y empieza a orar eso. Amén. Empieza a orar. Estás construyendo un legado. Estás construyendo un legado. Aférrate a una promesa y transmítela. Esas son las dos cosas hoy, terminando el mensaje. Aférrate a una promesa de Dios. Esa es con la que tú construyes legado. Y transmite esa promesa a tus generaciones, ¿verdad? Transmítela. Y si a ti te falta tiempo para tener hijos, bueno, estás en la etapa de aferrarte a la promesa. Ya habrá el tiempo de transmitirla, pero de tal manera que la creas profundamente, ¿verdad? Porque quiéralo o no, lo vas a transmitir, ¿verdad? Yo me encuentro, y con esto quiero terminar, una historia del gran rey David. ¿Se acuerdan por qué fue conocido el rey David? ¿Cuál es la hazaña más grande de David que ustedes recuerdan? ¿Cuál? Goliat, ¿verdad? Cuando pensamos en David, tal vez lo primero que recordamos es mató a un gigante, un tipo de más de 3 metros de altura, un gigantón, con lo último de tecnología en armas de la época, y él con una simple piedrita lo derribó. Ahí hay un buen ejemplo de alguien que se aferró a una promesa, ¿verdad? Y le creyó a Dios. Porque cuando enfrentó al gigante, siempre desde niño, esta es una historia que me ha fascinado, y es pensar en aquel jovencito. Él era un jovencito, un adolescente, flaquito. Le pusieron la armadura de Saúl, le quedó grande. Él dijo, no, quítenmela porque aquí sí me van a matar, porque no tengo agilidad para moverme con esta armadura, ¿cierto? De pronto Saúl quería, no, pues es que por lo menos la armadura va a hacer que quede entero cuando lo maten, y no que quede un brazo por allá y una pierna por allá. La armadura va a ayudar a que quede ahí como medio armado después de que lo mate el gigante. Pero todos conocemos la historia, cómo con una piedrita lo mató. Y él lo hizo basado en las promesas de Dios. Acuérdate las palabras de David cuando enfrentó al gigante, ¿verdad? Porque a David le indignó que el filisteo Goliat insultaba a Dios y a su pueblo, y nadie hacía nada. Nadie, ninguno de los, ni siquiera el rey hacía nada. Y él se indignó, y cuando lo enfrentó solo con las piedritas, le dijo, tú vienes a mí con espada, lanza, jabalina, pero dijo, pero yo voy a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y él adicional a eso, él también había dicho, si el Señor me libró de osos y leones cuidando las ovejas de mi papá, pues me librará de este filisteo incircunciso, ¿verdad? De este gigante. ¿Qué estaba haciendo? Él estaba aferrándose a una promesa. Él se aferró, Dios ha estado conmigo, Dios me va a ayudar a enfrentar al gigante. Ese es un buen ejemplo. Pero David, lo que tal vez no entendía en ese momento es que él estaba abriendo un legado, estaba construyendo un legado. Y yo me encuentro con esta historia de David en otro momento donde enfrenta también gigantes. Pero mire la historia, vamos a leerla. De hecho, no la puse en la presentación, pero Comunicaciones me ayuda a ponerla en los versos. Segundo libro de Samuel, capítulo 21, búscala en tu Biblia. Segundo libro de Samuel, capítulo 21, versos 15 al 22. Y con esta lectura terminamos esta mañana. Segundo libro de Samuel, capítulo 21, versos 15 al 22. Y lo dice de la siguiente manera, ¿verdad? Búsquelo en su Biblia, yo lo pongo también aquí en la mía. Y vamos a leer del verso 15 al verso 22. ¿Listo? Lo tienes ahí, Nueva Traducción Viviente. Dice así. Dice, una vez más los filisteos estaban en guerra con Israel, y cuando David y sus hombres estaban en lo más reñido de la pelea, a David se le acabaron las fuerzas y quedó exhausto. Isbi Benob era un descendiente de los gigantes. La punta de bronce de su lanza pesaba más de 3 kilos y estaba armado con una espada nueva. Había acorralado a David y estaba a punto de matarlo. Pero Abisai, hijo de Sarbia, llegó al rescate de David y mató al filisteo, al gigante. Entonces los hombres de David declararon, no volverás a salir con nosotros a la batalla. ¿Por qué arriesgarnos a que se apague la luz de Israel? O sea, ¿por qué arriesgarnos a que maten a nuestro rey?
Pero dice el verso 18, préstele atención, después hubo otra batalla contra los filisteos de Gob. Mientras peleaban, Sibecai de Usa mató a Asaf, otro descendiente de los gigantes. Y durante otra batalla en Gob, el Anán, hijo de Jair de Belén, mató al hermano de Goliat de Gat. El asta de su lanza era tan gruesa como un rodillo de telar. En otra batalla contra los filisteos en Gat se enfrentaron con un hombre enorme que tenía 6 dedos en cada mano y 6 en cada pie, 24 dedos en total, que era también descendiente de los gigantes. Pero cuando desafió a los israelitas y se mofó de ellos, lo mató Jonatán, hijo de Simea, hermano de David. Estos 4 filisteos eran descendientes de los gigantes de Gat, pero David y sus guerreros los mataron. Qué interesante esta historia, ¿verdad? ¿La habías leído? ¿Verdad? Porque si tú pensabas que los gigantes eran solo los de la serie de Tierra de Gigantes, sábado 7 de la mañana, blanco y negro, ¿verdad? Pero aquí vemos a David enfrentando gigantes. Pero en esta oportunidad no era solo David enfrentando gigantes, eran sus guerreros. Y David había logrado, lo que quiero dejarte en el corazón cuando yo leí este pasaje, lo primero que vino a mi mente es cómo dejar un legado funciona. Porque David era un gigante, un mata gigantes. David era un mata gigantes. Pero en su tarea de formar a sus guerreros, les dejó un legado. Y sus guerreros también mataron gigantes. ¿Sí me va a entender? Ahora, aquí vemos a David que de pronto ya tenía unos años encima y llegó un momento donde se cansó y casi lo mata un gigante. Pero gracias al legado que él había podido transmitir, uno de sus guerreros se puso enfrente, le salvó la vida y mató a ese gigante. Y sus otros guerreros terminaron matando otra mano de gigantes que leemos ahí. Y esto me hace pensar, iglesia, que hay un tiempo donde Dios nos llama a matar gigantes. Pero también hay un tiempo para que mi descendencia mate gigantes. Pero ¿de dónde lo aprenderán? Del legado que tú les dejas, ¿me hago entender? Si tú eres un matagigantes, tus hijos matarán gigantes. Si tú eres alguien que toma la mano del Señor y enfrenta las circunstancias de la mano del Señor, tus hijos lo verán, lo aprenderán, y cuando a ellos les toque hacerlo, ellos podrán hacerlo porque recibieron un legado de parte tuya. ¿Me va a entender? Aquí hay un ejemplo de legado, ¿no te parece? David, el que mató a Goliat, y ahora sus guerreros también matan gigantes. Habrá momentos en nuestra vida cuando los años nos lleguen encima, ¿verdad? Y de pronto, como lo dice el libro de Eclesiastés, nuestros ojos se apaguen un poco, los dientes se nos aflojen, las rodillas nos tiemblen por los años. Pero si tú has construido un legado, no estarás solo, tendrás alrededor guerreros que te cuidarán, te cubrirán y pelearán las batallas que tú ya no puedes librar, ¿verdad? Que tú ya no puedes librar, pero será el resultado de un legado que dejaste. Eso es lo que pasa aquí, ¿verdad? La iglesia es del Señor. La iglesia no es del pastor Yamil, de la pastora Florecita, del pastor Leo, de la familia pastoral, del pastor Diego, de la pastora Yolanda. La iglesia no somos los dueños de la iglesia. La iglesia es del Señor. Amén. La iglesia es del Señor. Pero cuando dejamos un legado, aunque el pastor parta a la presencia del Señor, la iglesia no se detiene. ¿Por qué? Porque ellos, el pastor Yamil, la pastora Florecita, formaron unos guerreros. Ellos tuvieron su época de matar gigantes y sí que mataron gigantes. A ellos les tocó duro, reduro, reduro. Arrancaron de ceros. Nosotros vamos en coche. Ha sido mucho más fácil. A ellos les tocó enfrentar gigantes, pero nos lo transmitieron, nos lo enseñaron. Y ahora nosotros como hijos, como nietos, como discípulos, como herederos de ese legado, llegó nuestro tiempo de levantarnos y matar gigantes. Amén. Pero lo podremos hacer gracias a que hemos recibido un legado de un matagigantes. Amén. Un legado de un matagigantes. Y así es. Y yo quiero dejarte esta historia en el corazón hoy porque quiero animarte a que tú puedas entender que vale la pena construir un legado.
requiere esa intencionalidad, requiere que empecemos a pensar cómo vivimos, cómo es nuestro estilo de vida, porque eso lo observan las personas, eso lo observan tus hijos, eso lo observan tus discípulos, y les estaremos dejando un legado bueno o malo, y necesitamos entonces dejar un buen legado. Amén. Tú quieres que tus discípulos sean gente de oración. Líderes, vengan el miércoles a la oración, vengan el miércoles a orar, ¿verdad? Vengan el miércoles. Queremos ver la iglesia, a toda la iglesia orando, amén. Pero necesitamos ver al liderazgo orando, porque tus discípulos van a verte orando y van a seguir tu camino. Si me hago entender, seguirán tu ejemplo. Estás dejando un legado, estás mostrándole un estilo de vida, una manera de vivir. Eso pasa como papás con nuestros hijos, en nuestro matrimonio, en nuestras familias y como discípulos en la iglesia. Y yo quiero animarte hoy al terminar, que te aferres a una promesa de Dios. Hemos visto 4 aspectos antes, aquí van 2 más que los compartí. Aférrate a una promesa de Dios y de manera intencional transmite esa promesa. Hablemos de la verdad de Dios, vivámosla, transmitámosla a nuestras generaciones, aferrémonos a la palabra y creamos que si el Señor ha estado con el pastor Yamil, con la pastora Florecita y les permitió avanzar, nosotros podremos también ir más lejos, porque el mismo Dios que está con ellos, que estuvo con el pastor Yamil y está con la pastora Florecita, está con nosotros. Amén. Y el mismo Dios que está contigo y que te ha permitido avanzar, estará con tus hijos y con tus nietos. Pero ellos tienen que saberlo. Y tienes que convertirte. ¿Tú quieres ver a tus hijos matar gigantes? ¿Sí o no? ¿Ser matagigantes en la vida? Pues tú tienes que ser un matagigantes. Ellos tienen que verte matar gigantes para que ellos aprendan a enfrentarlos. ¿Qué tal si te pones de pie? Y mira que hasta celebran esta palabra con pólvora y todo, amén, ¿verdad? Dale un aplauso al Señor. Y vamos a orar. Vamos a terminar esta mañana. Vamos a orar. Quiero animarte hoy, que ahí donde estés cierres tus ojos. Y yo quiero invitarte a que hagas 2 cosas hoy. 2 cosas al terminar esta mañana. Yo quiero que por un instante trae a tu mente y corazón aquella palabra, aquella promesa que Dios te ha entregado, que Dios te dio un día y que tal vez te aferró a confiar en Él, pero que la rutina ha hecho que olvides. Tráela de regreso a tu mente y corazón. Yo te decía, aquella promesa que está sobre esta casa: he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. El Señor nos abrirá puertas para seguir adelante con el legado que nos ha dejado el pastor Yamil y la pastora Florecita. Las puertas se abrirán. Hay una promesa. Cuando sintamos dificultades para avanzar en la tarea de iglesia, vamos a sacar esa promesa y la ponemos en la mesa y decimos: el Señor nos ayudará. El Señor abrirá puertas. El reino no se detiene, avanzará el reino de Dios. Pero ¿cuál es esa promesa en tu vida? ¿Cuál es esa promesa que puedas hablarle a tus hijos y recordarle? Y decirle: mira, hijos, esposo, papá, mamá, hermanos, Dios ha prometido esto para nosotros. Tráela a tu corazón. Y si tal vez estabas dudando de ella, porque ha pasado tiempo y no ves las cosas que quieres ver todavía, y todavía sientes que las cosas están ahí como mal y has empezado a dudar, hoy aférrate a la promesa. Yo te quiero animar a eso. Aférrate hoy a la promesa. Ven en tu corazón y dile: Señor, perdóname por dudar. Tal vez me he cansado de esperar. He dudado de que lo hagas. Pero hoy me dices que tu promesa es real. Y yo quiero que ores sobre esa promesa. No sé cuál sea, específicamente esa promesa que Dios te ha dado. Y ora sobre ella. Y di: Señor, yo la creo hoy. Renuevo mi fe en tu palabra. Renuevo mi fe en tu promesa. Tú lo harás. Hoy recuerdo que no depende de las circunstancias. Depende de ti. Y para ti no hay nada imposible. Y ora allí. Y recuerda esa promesa. Ora y di: Señor, la creo. La vuelvo a abrazar hoy. Hoy la abrazo de nuevo. Hoy abrazo esa promesa. Estás conmigo.
eres mi Dios, me ayudarás, me darás la fuerza, me levantarás y levantarás a nuestra generación. Y al recordar esa promesa, yo también te quiero animar a que tú mires a tu descendencia con ojos de fe. ¿Cómo sueñas verla? ¿Cómo sueñas ver a tus hijos en el futuro, a tus nietos, tus bisnietos, tus generaciones? ¿Cómo soñamos ver esta iglesia que es nuestra familia también? ¿Cómo sueñas ver la iglesia Filadelfia en un tiempo adelante? ¿Cómo soñamos ver nuestra congregación para la gloria de Dios? ¿Cómo sueñas ver a tus discípulos? ¿Cómo sueñas ver tu célula? ¿Cómo sueñas verlos? Y entonces levanta también ahí tus manos y empieza a decir: Señor, ayúdame. Ayúdame a transmitir la promesa a mis generaciones, a dejar un legado. Ayúdame a dejar un legado a mis generaciones. Ayúdame a dejar un legado a mis generaciones, dile. Y empieza a orar. Empieza a orar en fe y di: Señor, ayúdame a ser intencional, que yo sea el primero que les dé el ejemplo. Señor, que sea el primero que mate gigantes para que ellos aprendan a matar gigantes en su temporada, cuando les corresponda. Ayúdame a ser el primero en orar para que ellos aprendan a orar. Ayúdame a ser el primero en caminar en santidad para que ellos caminen en santidad. Ayúdame a ser el primero, Señor. Ayúdame, Señor, de manera intencional, Dios, a corregir mi camino y a traer la promesa, caminar en aquella promesa. Ayúdame, Señor. Ayúdame, Señor. Y como ora el salmista en este Salmo 71, Señor, permítenos proclamar tu poder a esta nueva generación, tus milagros poderosos a todos los que vienen después de mí. Ora eso, ora esas palabras del Salmo. Dile: Señor, ayúdame, permíteme proclamar tu poder a esta nueva generación, tus maravillas, tus milagros poderosos a los que vienen después de mí. Ayúdame, Señor, a poder, Dios, enseñar a mis discípulos, enseñar a mis hijos, a mis nietos, bisnietos, a mis hermanos. Tal vez si tú eres el único cristiano en casa, eres tú la primicia y eres tú quien marca el legado para tus papás, para tus hermanos, para tu familia. Si eres el primer cristiano en tu casa, ora eso: Señor, permíteme enseñar a mis padres, hermanos, familia, tus milagros, que pueda traer la promesa y enseñarla. Ayúdame a ser intencional, a buscar los espacios, a generar las maneras en mi casa, las dinámicas, los momentos para hacerlo. Ayúdame, Señor, a generar los momentos para transmitir la promesa. Momentos, Dios, donde tal vez devocionales familiares, pero tal vez aún tiempos de juegos, de dinámicas, tiempos de compartir una comida, pero que allí en cada actividad esté de presente y transmita la promesa y les hable a ellos al acostarse, al levantarse, y lo ponga en las puertas de mi casa y en los dinteles de mi puerta, en las paredes de mi casa, y las hable en el camino y las ate a mis manos, a mi cuello, y las enseñe, Señor. Levántanos como una iglesia que deja legado, que construye un legado, que construye un legado. Y te animo a terminar orando. Miren, nuestro pastor fue un matagigantes y ha dejado estos guerreros que estamos aquí. Y como lo leímos de David, determina hoy seguir el ejemplo también de nuestro pastor Yamil, un matagigantes. Y dile: Señor, ayúdame, es mi tiempo de matar gigantes. Y pide al Señor te ayude y que puedas levantarte en Dios para seguir adelante el legado que nos ha dejado nuestro pastor Yamil. Y dile: Señor, así como fue su tiempo de matar gigantes y terminó bien su carrera, ahora es mi tiempo. Dame fuerzas, ayúdame, Señor, para derribar excusas. Ayúdame a comprometerme con la iglesia, a servir en la iglesia, a vivir en santidad, a crecer en oración, a conectar con tu palabra, a matar al enemigo que se levanta para sacarme del propósito, a mí y a mi familia. Y me levanto como un matagigantes. ¿Puedes orar eso? Oramos por una iglesia de matagigantes, Señor.
porque hemos tenido unos pastores matagigantes. Hemos tenido unos pastores, nuestro pastor Yamil y la pastora Florecita han sido matagigantes. Tenemos ejemplo en ellos. Levántanos como una iglesia que deja legado, como una iglesia que marca destino, como una iglesia que mata gigantes, como una iglesia que prepara a la siguiente generación para seguir adelante, que trabajamos intencionalmente para dejar ese legado, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por la palabra hoy. Bendigo a mis hermanos, bendigo a cada hermano en la iglesia. Hoy oramos, Señor, que tu verdad se establezca, que tu palabra dé fruto en nuestras vidas y que hoy podamos descansar en ti, en tu gloria y tu gracia, Señor. Te damos gracias hoy en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Oramos, amén. Dale un aplauso al Señor. Gracias, Señor.